Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, una vez más dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestro país. Antes de abordar los temas de salud y de abordar los temas de vacunación, quiero hacer referencia a varios aspectos de la coyuntura nacional frente a los cuales quiero ser claro y hablarles a todos ustedes con la sinceridad de siempre. Como todos ustedes saben, hemos tenido que enfrentar esta pandemia con múltiples acciones y hemos tenido que adelantar unos programas sociales que han sido neurálgicos para proteger a los más vulnerables. Programas como el ingreso solidario, programas como el PAEF, la devolución del IVA, programas como la gratuidad en la educación universitaria pública para jóvenes vulnerables han estado presentes a lo largo de este año y son herramientas fundamentales. No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia. Claramente ha durado más de lo que todos quisiéramos y de lo que todos esperáramos. Pero es urgente y es necesario que estos programas sociales se extiendan. El PAEF estaba previsto estar vigente hasta el próximo mes de junio, el ingreso solidario, el PAEF hasta el mes de marzo. Y necesitamos que esos dos programas se extiendan, el ingreso solidario para proteger a más de 3.4 millones de hogares y el PAEF para proteger a más de 3 millones de trabajadores. En el caso de la gratuidad universitaria, hemos tenido matrícula cero para cerca de 700.000 estudiantes el semestre pasado y este, pero necesitamos también extenderlo. Y es claro además que debemos hacer un gran esfuerzo para que al mismo tiempo en que mantenemos esos programas sociales, protegemos las finanzas de nuestro país para darles solidez en el tiempo. Nosotros hemos presentado, y ustedes lo saben, una iniciativa que es la transformación social sostenible, buscando esos dos propósitos. Pero hemos visto también que se han suscitado controversias y preocupaciones de la ciudadanía, y se entienden, las hemos escuchado, y es muy importante que como país tengamos claridad que el interés nuestro es y será siempre proteger a los más vulnerables y a nuestra clase media. Por eso quiero compartirles a ustedes varios mensajes e instrucciones que he impartido al equipo de gobierno. La necesidad de tener la estabilidad de las finanzas y proteger los programas sociales no está en duda, pero tenemos que darle mensajes a la ciudadanía que sean diáfanos. Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado. Y claramente le he dado también una instrucción al Ministerio de Hacienda para que en ese proceso quede absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA, en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle también certezas a la ciudadanía que ahí no habrá ningún tipo de preocupación. En lo relacionado con el impuesto de renta, también quiero darle este mensaje a los colombianos. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va a ampliar
la base del impuesto de renta. Que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares de nuestro país. Y nos concentraremos a trabajar entre todos con unos propósitos muy claros. Y quiero ser específico en cuáles son los propósitos de este proyecto. En primer lugar, mantener el ingreso solidario, que ha beneficiado a 3.4 millones de hogares. Esta ha sido una herramienta para que lleguen recursos a familias vulnerables y por esta vía puedan protegerse frente a los embates de la pandemia. En segundo lugar, mantener el instrumento de devolución del IVA que corrige inequidades y que significa que cerca de 2 millones de hogares no están pagando ese impuesto porque reciben la compensación por parte del Estado. En tercer lugar, tener una extensión en el tiempo del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha favorecido a cerca de 3.4 millones de trabajadores. Incorporar también, y esto es muy importante, mantener a través del Fondo de Solidaridad Educativa y el programa Generación E, e instalar esa gratuidad en la educación universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3, una herramienta que previene la deserción. También es muy importante que avancemos para poder atender las necesidades de los sistemas de transporte masivo en nuestras ciudades, toda vez que son la herramienta de transporte de millones de ciudadanos y que necesitan un mecanismo para enfrentar las afectaciones financieras que les ha dejado la pandemia. Y también que podamos avanzar en todos los proyectos de reactivación que necesita nuestro país para generar empleo. De manera que el mensaje es que no se busca aquí una actitud de tener ni líneas rojas, ni mucho menos de llegar a esta discusión ni con arrogancias ni con preconcepciones. Que podamos construir dentro de las instituciones, en el Congreso, en el trámite legislativo, ese nuevo texto que le dé tranquilidad a nuestro país y que nos pueda llevar a lograr 3 grandes objetivos: la protección de los más vulnerables, que podamos estabilizar las finanzas públicas de nuestro país y que podamos también proteger la calificación crediticia que tiene Colombia, que es la que nos permite constantemente conseguir financiamiento para los programas que se adelantan en nuestro país, programas sociales, programas de infraestructura, los programas que son transformacionales en muchas regiones de nuestro país. La invitación entonces es a que obremos buscando esos grandes consensos y que no esté esta discusión capturada por debates políticos de momento, de coyuntura, y que todos podamos contribuir y aportar a que nuestro país salga adelante. Y reitero, queda muy clara la instrucción al equipo económico para que en esa construcción, dentro del trámite legislativo del nuevo texto, no se incluyan ni aumentos de tarifas a bienes y servicios relacionados con IVA, ni se alteren las reglas de juego vigentes relacionadas con ese impuesto. Y lo segundo, que también quede absolutamente claro que no se ampliará la base de contribuyentes del impuesto de renta, de tal manera que quien hoy no paga ese impuesto no lo va a pagar. Estaremos construyendo con iniciativas muy valiosas que han presentado los partidos y que han presentado también instituciones como el Consejo Gremial, la ANDI, otras organizaciones privadas, centros de pensamiento y la sociedad civil. Entre todos tenemos que cumplir este propósito. Quiero dejar ese mensaje para todos ustedes. Y también quiero hacer referencia a unos aspectos que son preocupantes. Hemos visto en los últimos días hechos vandálicos criminales que son una sinrazón, que atentan contra los bienes y la seguridad de los ciudadanos. Por eso he impartido instrucciones muy claras desde anoche
para que se desplacen a la ciudad de Cali, como lo hicieron desde anoche el ministro de la Defensa, el comandante general de nuestras fuerzas militares, el comandante del Ejército y el subdirector general de la Policía. Estamos con todos los operativos para brindar la seguridad y la tranquilidad a todos los habitantes de la capital del departamento del Valle, pero también garantizar la seguridad en el territorio nacional y ser muy claros y enfáticos que la violencia no es una forma de expresión en una democracia y en un Estado de Derecho, que tenemos que ser claros en que hay cero tolerancia con esas conductas, que no descansaremos hasta encontrar quienes orquestaron estos hechos vandálicos criminales y que seguiremos insistiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para que haya sanciones ejemplarizantes en el sistema judicial a quienes han estado detrás de estos hechos. Estamos trabajando en todo el territorio nacional y estamos enfrentando momentos difíciles de la pandemia en el mundo, en América Latina y en Colombia. Y todos tenemos que salir adelante. Quería transmitir este mensaje para que todos ustedes en sus casas tengan la certeza que estamos en todo momento y lugar velando por el interés general de nuestro país. Para hacer ese balance en materia de orden público en el país, en medio de la pandemia y del tercer pico en varias ciudades, está con nosotros el ministro del Interior, Daniel Palacios, y le pido al señor ministro que haga un balance de las capturas y las intervenciones y la presencia que ha tenido la fuerza pública para enfrentar estos hechos de vandalismo criminal. Ministro Palacios, tiene usted la palabra. Ministro. Señor presidente, buenas tardes. Un saludo a todos los colombianos. Señor presidente, como ha sido las instrucciones suyas, hemos estado hoy desde el puesto de mando unificado en compañía de nuestra fuerza pública monitoreando la situación de orden público en todo el territorio nacional. El día de hoy se han desarrollado en calma más de 22 marchas, pero tenemos que reportar, presidente, que en la ciudad de Cali aún se han presentado algunos hechos de vandalismo, como son 3 estaciones de servicio público del mío que fueron vandalizadas y se presentaron unos actos vandálicos en contra de un CAI. De igual manera, presidente, tenemos 6 policías lesionados. Pero como fue su instrucción, señor presidente, y después del Consejo de Seguridad que lideró el señor ministro de la Defensa, podemos anunciarle al país que en este momento, en la ciudad de Cali, hay presencia de más de 1.780 policías adicionales como refuerzo y compromiso para garantizar la seguridad de todos los caleños. De igual forma, más de 700 efectivos del Ejército acompañan con patrullas mixtas en toda la ciudad para así garantizar la seguridad, que además ha sido reforzada con 2 helicópteros Black Hawk y 60 motos de policía adicional. Como ha sido su instrucción, señor presidente, y en trabajo con la DIJÍN y con la Fiscalía General de la Nación, llevamos más de 203 capturas en lo que ha sido correspondiente a daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública, hurto, violencia contra servidor público, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, receptación, violación a medidas sanitarias, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias o objetos peligrosos, daño en bienes del Estado y asonada. De igual forma, señor presidente, hay que decir que en este momento se adelantan investigaciones para individualizar a través de procesos de recolección y análisis morfológico de imágenes y videos de más de 430 personas para poder ser individualizadas que habrían participado en actos de vandalismo, hurto y agresión a servidor público. El compromiso, señor presidente, y su instrucción es la de garantizar el orden público en todo el territorio nacional y de la mano de nuestra fuerza pública venimos adelantando todos los dispositivos de seguridad para que así se dé en todos los lugares de Colombia. Nuevamente, presidente, en la invitación que le hacemos a los colombianos es de entender la situación epidemiológica por la que atravesamos y hacer una invitación al respeto de las medidas de bioseguridad y de las medidas sanitarias que se han establecido para la protección de todos. Señor presidente,
De igual forma, continuamos trabajando con todos los gobernadores y alcaldes del país para que las medidas de orden público que se encuentran vigentes para este fin de semana se mantengan y se hagan respetar. Y en ese sentido, presidente, trabajaremos con todos los mandatarios desde el puesto de mando unificado, como ha sido su instrucción. Muchísimas gracias, ministro Palacios. Ese es un balance claro en materia de orden público y estaremos también informando minuto a minuto a lo largo de esta noche y en las próximas horas cómo se va administrando esta situación. Ahí está la instrucción clara al ministro de la Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al comandante del Ejército, adicionalmente al subdirector general de la Policía y al general Fabián Cárdenas, para que estemos atentos en que la protección de la ciudadanía es nuestra prioridad y no habrá contemplación para buscar a quienes han estado detrás de estos hechos de terrorismo de baja intensidad, criminales que han atentado contra el transporte público y que además pretenden con el vandalismo intimidar a la población. También quiero compartirles a ustedes información relacionada con el sector salud y el manejo de la pandemia. Está con nosotros el ministro Fernando Ruiz y yo creo importante, ministro, que hagamos un balance de la situación epidemiológica, pero también algo muy relevante. El día de mañana estaremos llegando a la vacuna 5 millones. Llegaremos a esa vacuna 5 millones en el mes de mayo. Ese es un logro importante, 1 de mayo, antes de lo que nosotros nos habíamos fijado como meta, y también queremos que este mes de mayo sea el mes de mayor vacunación en lo que va corrido de la pandemia. Hoy empezamos con mayores de 60 años y dijimos que en etapa 3 estaremos empezando hacia la tercera semana del mes que inicia el día de mañana. Le voy a dar la palabra al ministro Fernando y algo que también quiero destacar, seguramente usted hará referencia a eso. Usted, tal como se lo comentó a los colombianos, esperó su turno y usted, como un ciudadano, estuvo hoy recibiendo también su vacunación. Lo escuchamos, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para todos los colombianos. Yo quiero decirle, presidente, que hoy, evidentemente, el balance de la situación epidemiológica es un balance complejo. Tenemos una estabilidad en el número de contagios, una alta afectación, el número de fallecidos también un número elevado, y tenemos algunas cifras que nos indican que en ciudades como Medellín o en Barranquilla ya tenemos una ligera tendencia a una estabilización hacia la baja. Sin embargo, tenemos todavía ciudades, especialmente en el centro y sur del país, donde todavía no estamos visualizando la alta afectación que se podría dar, de manera que evidentemente tenemos una situación de extremo delicada y de mucho cuidado, en la cual cualquier afectación es evidentemente relevante. Y el llamado a cuidarnos, a mantener las medidas de protección personal y evidentemente, presidente, a progresar en todo el proceso de vacunación. Hoy tuvimos un nuevo puesto de mando unificado, asistieron 500 instituciones, más de 600 personas en las 2 salas de trabajo que tuvimos. Se revisó la situación actual de vacunación del país. Se encontró que evidentemente estamos muy cerca de alcanzar los 5 millones de vacunados, pero la verdad, presidente, lanzamos un reto al sector salud. Un reto muy importante, lograr en este mes de mayo acercarnos a duplicar la vacunación que llevamos hasta ahora. Usted nos planteó ese reto. Yo creo, y se lo transmitimos al sector salud, a todos los integrantes y a los entes territoriales, tenemos que avanzar en la vacunación. Ya en este momento tenemos un acopio de vacunas suficientemente amplio. En esta sola semana tenemos la llegada de 2.400.000 vacunas, sin contar el 1.000.000 de vacunas que nos llegará el próximo sábado, y los números de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, que estarán agregándose durante el mes de mayo. Tenemos un muy buen indicio, una noticia esperanzadora, presidente. En el primer día de vacunación del programa de vacunación de sarampión, de la campaña especial de sarampión, logramos vacunar 380.000 niños. De manera que en el sector salud hay la capacidad. Pero aquí lo más importante es que las EPS, las IPS
y los entes territoriales trabajen de manera integrada y trabajen con el solo objetivo de lograr esa vacunación masiva. Y, presidente, en relación con lo que me correspondía hoy, llamado a mi vacunación, presidente, quiero decirle y manifestar a los colombianos mi sentimiento de alegría por haber logrado esa primera dosis. También un sentimiento de esperanza, presidente, esa esperanza que debemos tener todos los colombianos en que esta tarde oscura que estamos atravesando en Colombia y en el mundo por el COVID, tiene una posibilidad de tener fin en la medida que logremos todos vacunarnos. Para eso, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, estamos empeñando todo nuestro esfuerzo con todo el sistema de salud y con los entes territoriales. Y no cejaremos en lograr nuestro objetivo de finalizar el año con estos 35 millones de colombianos vacunados. Creemos que podemos lograrlo, estamos convencidos y determinados de hacerlo, y el sector salud, hoy en el puesto de mando unificado, le pedimos responder de manera integral y contundente a la necesidad de vacunarnos y vacunar a la población colombiana. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz, y me alegra, como se lo decía, que usted haya cumplido su turno, haya recibido su vacuna, y quiero que todos los colombianos vean este testimonio que resume el plan regional de vacunación, cómo avanza y cómo queremos que este mes de mayo sea el mes de mayor vacunación en lo que va corrido de la pandemia. Veamos este testimonio. Colombia continúa avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A la fecha, el país ha recibido 8.077.084 dosis. Se han asignado por resolución 8.046.350. Entregados 6.913.187 dosis y se han aplicado con corte al 29 de abril 4.824.078. De esas, 1.546.311 han sido segundas dosis. En cuanto a regiones del país, la región Caribe e Insular ha aplicado 919.516. En la región andina, 2.923.295 dosis. Orinoquía, 113.950. Pacífica, 733.742. Y Amazónica, 133.575. El reto como país que tenemos para mayo es lograr aplicar 5 millones de dosis en talento humano en salud, población mayor de 60 años pertenecientes a la etapa 1 y 2, así como el comienzo de la etapa 3. Un desafío del gobierno nacional que busca el respaldo de cada uno de los colombianos con la asistencia a las citas programadas y no bajar la guardia en las medidas de autocuidado. Muchísimas gracias de nuevo, ministro Fernando Ruiz. Y está con nosotros el doctor Rolando Enrique Peñalosa, que es uno de los grandes expertos que tiene nuestro país en salud pública y quien ha sido también una de las voces autorizadas en el diseño y además en el seguimiento a los planes de inmunización en nuestro país. Doctor Peñalosa, usted que está también vinculado desde la Universidad Javeriana a estos procesos, quisiéramos escuchar su balance sobre el programa de vacunación, también esos hechos que narra el ministro Fernando Ruiz de cómo hemos logrado vacunar en estas primeras jornadas de rubiola y sarampión más de 380.000 niños, y por supuesto el mensaje que esto se traduce en que con mayor disponibilidad, como tenemos ahora este mes, tenemos la capacidad para hacer un salto exponencial. Lo escuchamos, doctor Peñalosa. Presidente, buenas noches. Colombianos, buenas noches. Yo creo que lo que está planteando el presidente es muy importante. Colombia sigue trabajando fuertemente en la vacunación, no descuidando el país y enfrentándose a este reto nuevo que es la vacunación del COVID. Creo que tenemos un reto actual en el país y es seguir mejorando cada vez más en la aplicación de dosis diarias contra la vacuna COVID. Aquí es muy importante también reconocer el esfuerzo y el compromiso que han tenido todos los actores del sistema para avanzar en la consolidación e implementación del plan de vacunación, tanto IPS, EPS, Gobierno Nacional como entidades territoriales. Yo creo que es también importante decir que Colombia ha tenido una curva de aprendizaje importante. Por ejemplo, nosotros nos tardamos para llegar al primer millón 29 días, pero para llegar al segundo millón de colombianos vacunados, pues nos tomó 13 días,
y para los siguientes 2 millones, 1 millón y 1 millón, otros 11 días. Y ese es un tema importante, presidente, porque nosotros necesitamos acelerar este proceso. Necesitamos llegar rápidamente a tener una capacidad de vacunar 200.000 colombianos todos los días para poder nosotros llegar a esa meta que todos queremos. Este reto que está planteando el ministerio y la presidencia de 5 millones en mayo nos va a llevar a una cifra muy importante de 10 millones de colombianos. Eso va a disminuir obviamente la presión sobre el sector hospitalario, va a disminuir la mortalidad que tenemos en el país. Es muy importante también, presidente, decir que a la fecha hoy Colombia tiene más de 40.000 profesionales que están capacitados para vacunación en COVID. Y este personal tenemos que aprovecharlo. Cada territorio debe empezar a contratar este recurso humano y que se asuma el compromiso de poder llegar rápidamente a esa cifra de 35 millones que nos permitirá la inmunidad de rebaño. Es también muy importante entender cómo nosotros en este momento abrimos los de 60 años, tal vez había algún tipo de molestia, porque no lo abrimos completo para la etapa 2, pero era importante entender que por grupos etarios teníamos que cubrir los de 65, 70, 80 y más, y hoy estamos abriendo los de 60 años. Entonces es muy importante, presidente, tener en cuenta que el riesgo de cada uno repercute en el riesgo de los demás. Es una responsabilidad de cada colombiano vacunarnos y tenemos que protegernos nosotros para proteger a los demás. Es una decisión de cada uno, sin embargo, acordémonos que afectamos a todos los colombianos. Y gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctor Rolando Enrique Peñalosa. Y tiene usted también la plena convicción, como la tenemos nosotros, de lograr esa meta. De hecho, queremos lograr 5 millones de vacunados en el mes de mayo, es decir, aumentar nuestra meta y trabajar intensamente con todo el equipo del Ministerio de Salud y con toda la red del sistema de salud en nuestro país. También para hablar de los temas sociales y particularmente de dos temas que son importantes, la atención, la preparación, el programa de formalización de muchas personas que han estado en la informalidad laboral y para hablar también de la agenda que se ha construido multilateralmente para atender a la mujer de nuestro país que ha sido afectada por la pandemia, está nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, con quien hemos trabajado intensamente en el día de hoy para estas decisiones que hemos compartido, al igual que con el equipo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y el equipo económico. De manera que, doctora Marta Lucía, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludo a los compañeros de gobierno, especialmente a todos los colombianos, para decirle que sí, hemos recibido las cifras del DANE, en donde nos muestra cuál ha sido el efecto de la pandemia en materia de pobreza. Es obviamente muy preocupante, le ha sucedido al mundo entero el aumento en la pobreza extrema, y por eso es tan importante también seguir adelante en esta reactivación económica, pedirle a todos los alcaldes realmente mucha creatividad para que se pueda reactivar la economía sin seguir afectando los empleos de los colombianos, porque esto genera más pobreza. Tenemos ya alguna reactivación que nos ha permitido recuperar varios empleos. Hoy salió el dato también de las exportaciones, donde hay un aumento importante, un 46% de aumento en las exportaciones, y el sector agrícola es el que más crece con un 45%. Pero, presidente, acá es necesario saber que esta pobreza significa un golpe muy fuerte a muchos colombianos. El país hoy por hoy con un 46% de pobreza tiene ni más ni menos que 21 millones de personas pobres. El año pasado entraron 3,5 millones de colombianos a engrosar este dato de la pobreza. Pero el haber tenido el programa de ingreso solidario, el PAEF, las distintas ayudas que usted lideró en el gobierno, evitaron que este aumento de pobres hubiera sido cercano a 6 millones de personas. Es muy doloroso, 3,5 millones, pero hubiera podido ser casi 6 millones de no haber tenido todas estas ayudas. Por eso es importante mantener estas ayudas, por eso es importante conseguir los recursos necesarios para mantener estas ayudas, seguir en la línea que usted nos ha dado a todos en el gobierno, reducir los gastos, todo lo que sea necesario, apretar el cinturón para que vía menores gastos haya mayores recursos para poder ayudar, pero sin duda hay que buscar las fuentes adicionales de recursos. Y muy importante, presidente, el programa que hemos venido desarrollando, que usted nos pidió trabajar con el ministro de Trabajo que nos acompaña para esta población informal. Hoy por hoy estamos adelantando nuestros pilotos en 11 ciudades porque realmente vemos que ciudades como Cúcuta han alcanzado ya un 72%
de informalidad. Sincelejo tiene un 67%. Varias de las ciudades que están en nuestro piloto están por encima del 60% de informalidad. Bogotá lamentablemente también ha registrado un aumento grande en la pobreza y un aumento en la informalidad, de tal manera que estamos trabajando con el ministro Ángel Custodio, con el ministro de Comercio Exterior, en impulsar este programa para que las personas informales entren a la formalidad, con la capacitación, con la Universidad Minuto de Dios, con el SENA, darles a ellos el acceso a las microfinanzas, sobre todo, presidente, con una economía solidaria. A las personas que están en la calle vendiendo sus productos necesitamos ayudarlas a organizarse con asociatividad, con economía solidaria, para que realmente puedan ellos, con el apoyo de los alcaldes, tener unas condiciones para trabajar mucho más dignas y que le generen un ingreso mayor. Y salir adelante con todos estos programas que usted ha venido liderando es absolutamente fundamental. La mujer es la más afectada con esta pandemia, lamentablemente. Para las mujeres que están en la informalidad también, obviamente, estamos reforzando todas las medidas de apoyo, sobre todo con este acceso a la financiación y el apoyo a la mujer informal que está en las zonas rurales, que también es obviamente una de las prioridades. Por esa razón, pues hemos tenido reconocimientos, sí, a nivel internacional, y nos han apoyado Naciones Unidas en que Colombia salga a emitir unos bonos de género en el mercado internacional para poder financiar esas empresas de mujeres, esa economía solidaria que le da a las mujeres una mejor opción. Estamos trabajando en este tema con el director de planeación, los dos ministros que ya mencioné, porque esa es la prioridad de nuestro gobierno en estos próximos meses. Y yo creo que es una extraordinaria noticia, presidente, ese aumento en la vacunación. Si logramos esos 10 millones de personas vacunadas, esto quiere decir podemos seguir reactivando, generando empleos. Ahí pedirle a todos los colombianos, tenemos que cuidarnos, no basta con poner las vacunas, ese es el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de cada uno de nosotros es protegernos con el tapabocas y lavado de manos y la distancia social por encima de todo. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y le he pedido al director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, que pueda mostrarle a todas las familias colombianas cómo están distribuidos hoy en algunos de los principales centros urbanos la asignación de estas herramientas de protección social, como el ingreso solidario, la devolución del IVA y también recursos asociados con el Fondo de Solidaridad Educativa. Es muy importante para que todos ustedes aprecien con cifras muy contundentes la necesidad de extender estos programas. Doctor Luis Alberto, lo escuchamos. Presidente, buenas noches. Un saludo a todos los colombianos que nos están viendo. Efectivamente, Colombia ha creado una red de protección social para los hogares más vulnerables durante los últimos 20 años aproximadamente. Arrancó con programas conocidos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Hoy en Colombia hay 2.6 millones de hogares que reciben Familias en Acción. Colombia Mayor tiene 1.700.000 adultos. Jóvenes en Acción tiene 428.000 jóvenes que reciben un subsidio cada uno de ellos. Eso se construyó durante cerca de 20 años. Nosotros durante la pandemia, en cuestión de semanas, creamos 3 programas adicionales. El primero fue la compensación del IVA, la más conocido como la devolución del IVA, ese programa que permite corregir esa injusticia histórica que le quitaba a los hogares más vulnerables a través de la misma tarifa que le cobraba a los vulnerables y a los no vulnerables, devolverles ese monto cada 2 meses. Ese programa llega hoy a 2 millones de hogares. Lo creamos el año pasado, lo aceleramos con motivo de la pandemia. Desde que llegamos al gobierno estábamos diseñándolo, pero para hacer frente a los estragos de la pandemia lo adelantamos y llegamos a 2 millones de hogares. El segundo programa que diseñamos es el ingreso solidario. El ingreso solidario llega a 3 millones de hogares. Para ponerlo en comparación, Familias en Acción tomó cerca de 2 décadas para llegar a 2.6 millones de hogares. Ingreso solidario en cuestión de semanas llegó a 3 millones de hogares. Hoy 3 millones de hogares reciben cerca de 160.000 pesos.
distribuidos en todo el país. Eso, como lo decía la vicepresidenta, ese monto que reciben permitió mitigar los efectos de la pandemia. Y el tercer programa que creamos durante la pandemia fue el apoyo a los trabajadores, el subsidio de la nómina, más conocido como PAEF, que llega a más de 4 millones de trabajadores que reciben el 40 o el 50% de un salario mínimo para que no pierdan su trabajo. Durante la pandemia muchas empresas disminuyeron sus ingresos y tenían que despedir a empleados que estaban en su nómina. Este subsidio a la nómina que llega directamente a los trabajadores a través de las empresas, los que no despidieron, efectivamente está llegando a cerca de 4 millones de hogares. Esto, presidente, nos permite llegar a cerca de la mitad de la población en Colombia. La mitad de cada uno de los colombianos está recibiendo un subsidio a través de alguno de estos 6 programas. Son muy importantes, han demostrado, ayer lo decía el PNUD, lo decía Roberto Angulo, que es un experto muy reconocido en estos temas, la importancia de estos programas, de los que existían, que hemos hecho giros extraordinarios, de los nuevos que diseñamos para mitigar los efectos de la pandemia, han sido supremamente importantes para disminuir los efectos de la pandemia. Necesitamos extenderlos porque no hemos terminado, no se han acabado los estragos de esta pandemia que tiene efectos en todo el mundo y son importantes llegar a consenso. Es importante llegar a consenso para mantener estos programas. Gracias, doctor Luis Alberto. Algunas cifras que serían interesantes también poder compartir es, por ejemplo, en casos como el de la ciudad de Bogotá. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hoy se están beneficiando de ingreso solidario? Y de pronto algún otro ejemplo que usted quiera compartir de lugares del territorio específico donde se ve prácticamente esa duplicación en los apoyos sociales. Presidente, el número es, duplicamos el número de hogares que en cada una de las ciudades reciben o recibían una transferencia monetaria. Es decir, multiplicamos por 2 el número de hogares que reciben una transferencia monetaria. Y le voy a poner un ejemplo en Bogotá. En Bogotá, Cali y Medellín, que son las ciudades que más han sufrido la pérdida de ingresos, porque es donde más ha aumentado la tasa de desempleo mes tras mes en cada uno de los meses que hemos visto durante la pandemia. El 40% de la fuerza laboral formal en la capital ha recibido un subsidio a la nómina y sus trabajadores han podido conservar su empleo gracias al programa del PAEF. En las transferencias monetarias hemos llegado a cerca de 800.000 en coordinación con los entes territoriales y cada una de esas familias, las que no tenían un empleo recibían una transferencia monetaria y las que tenían un empleo recibieron un subsidio del PAEF para que no perdieran su empleo. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto. Y está con nosotros el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Mañana es el Día del Trabajo. Y yo le he pedido que hagamos un balance de las medidas que se han adoptado en el marco de la pandemia y cuáles han sido sus beneficios y su impacto positivo en los trabajadores, sabiendo el enorme reto que ha traído esta pandemia en el mercado laboral. Pero es muy importante hablar de cada una de las herramientas, los mecanismos de protección al cesante, los mecanismos también de atención. Así que, ministro, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los colombianos y de igual manera a nuestro director de planeación, a la señora vicepresidente que nos acompaña el día de hoy. Presidente, pero déjeme primero hacer una acotación. Hoy el DANE entregó la tasa de desempleo en el 14.2%. Pero quisiera llamar la atención, exactamente, señor presidente, hace un año la tasa de desempleo era del 21.4%. Esto significa que pasamos en un año 21.4 a 14.2. En diciembre era 17.3, en febrero 15.9 y reiteramos marzo 14.2. Esto significa, señor presidente, que todas las medidas de reactivación económica, todas las medidas que hicimos para proteger los empleos en este país, ahí están los resultados y quería resaltarlo en ese llamado de atención, presidente. En segundo, que de otro lado, en las medidas de época de pandemia, en primer lugar, la protección al cesante. Sacamos las normas excepcionales y conjuntamente con las cajas de compensación familiar y con recursos del FOME logramos que 419.000 trabajadores que quedaron cesantes tuvieran una protección por 3 meses. Eso costó cerca de 700.000 millones de pesos. De igual manera, presidente, aquellos trabajadores que no perdieron su empleo,
pero que le suspendieron su contrato de trabajo, logramos llegar a 234.000 trabajadores, le ayudamos. De igual manera, presidente, yo quisiera en este momento, creo que hay un video sobre protección al cesante, por favor. Efectivamente me dieron la notificación vía telefónica que había sido consignado mi beneficio. El beneficio son 1.755.000 que me los ya me hicieron el primer pago y son por 3 meses inicialmente. Luego también me informaron que voy a gozar del beneficio de salud, del pago de salud y pensión durante los próximos 6 meses más. La persona que estamos cesante en estos momentos, una cosa pues que se nos está saliendo de las manos a todos, y nada, tener un poquito de paciencia y esto va a pasar pronto. Presidente, además quiero resaltar un trabajo que hicimos conjuntamente con el señor Ministro de Salud. Informarle al país que hoy toda la línea de atención en salud, estamos hablando de los profesionales en esa área, hoy a raíz de la pandemia se declaró y es reconocido, señor presidente, por la Organización Internacional del Trabajo, lo que hicimos, decretar la enfermedad laboral directa al sector, no solamente al personal de salud, al personal administrativo, al personal de vigilancia, al personal de aseo. Son 670.000 trabajadores que están protegidos con la denominada enfermedad laboral directa. De otro lado, yo creo que es muy importante algo que hicimos en esta época tan complicada, señor presidente. En todo este diálogo social que tiene que realizar el Ministerio de Trabajo con las normas internacionales, todo lo que se ha denominado el diálogo social, todas estas situaciones, los conflictos laborales que nos tocó vivir y tuvimos que hacer muchísimas actuaciones. Logramos en estas operaciones cerca de 130.000 puestos se conservaron con el diálogo social y de otro lado recibimos más de 63 solicitudes de despidos colectivos y este gobierno no tomó ni una sola medida en ese sentido preservando el empleo. Eso es muy importante. Hemos logrado, presidente, la semana pasada un convenio con la Corte Suprema de Justicia y eso para acá, con la sala laboral de la Corte. ¿Para qué? Para capacitar a nuestros inspectores de trabajo con todas las medidas laborales para tomar las mejores decisiones. Y por último, presidente, en lo que tiene que ver, en esta primera parte, en lo que tiene que ver aprobamos en el Congreso de la República la Ley de Trabajo en Casa, que le permite a los trabajadores hoy tener un instrumento legal, salvar cerca de 3-4 millones de colombianos que utilizan esa figura y sobre todo con esta ley preservar los derechos de los trabajadores. Esto es muy importante en esta época tan complicada. De otro lado, presidente, hemos venido avanzando en los últimos días en algo que hemos denominado encuentros regionales, con lo cual buscamos llegar a los territorios, cómo reactivar el empleo, cómo las autoridades locales se comprometen a eso, en la misma línea de la señora vicepresidente, tanto buscando cómo incorporamos el sector informal al formal. Y en ese sentido hemos avanzado en cosas como, por ejemplo, mano de obra legal en un departamento como el Casanare, en el sentido de que las petroleras le entreguen al servicio público del empleo todos los puestos, todos los trabajos necesarios de la región y de esa manera, a través del servicio público del empleo, generar nuevas oportunidades. Me permito, presidente, aquí un pequeño resumen, muy rápidamente, un video que nos muestra lo que hemos hecho con este encuentro regional, señor presidente. El Ministerio del Trabajo inició encuentros regionales para la reactivación del empleo y la formalización laboral por las regiones del país. El objetivo de estos encuentros es presentar el apoyo del Gobierno Nacional a los actores locales en medio de la pandemia. En el departamento de Boyacá, donde iniciaron los encuentros, el Ministro del Trabajo, los gobernadores locales y el sector productivo se comprometieron con un pacto para la mejora de las condiciones laborales, las oportunidades para los jóvenes y elevar las condiciones de vida de los adultos mayores. En el departamento del Casanare, como resultado de la mesa de trabajo conjunta con el sector hidrocarburos,
que se creó a raíz de la visita del Ministerio del Trabajo, tuvo lugar la firma del Pacto por el Trabajo Decente para este sector. En San Andrés y Providencia, como compromiso interinstitucional y atendiendo las necesidades especiales de las islas, el sector privado y público firmaron un pacto para implementar estrategias de trabajo con un plan que incluye el fortalecimiento de la empleabilidad, la formalidad y la generación de ingresos. Los encuentros regionales llegaron también al eje cafetero en los departamentos de Risaralda y Quindío, generando espacios de diálogo con autoridades locales y sector privado, firmando pactos que impulsen el trabajo decente, la productividad y la creación de empresas sostenibles. Asimismo, en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, firmó el Pacto Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador en el departamento del Quindío. De igual forma, redoblando esfuerzos que permitan atención especial a la deserción escolar, factor asociado al trabajo infantil, se suscribió el Pacto Nacional contra el Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador entre los Ministerios del Trabajo y de Educación, el ICBF, la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y Pacto Global Red Colombia, con la OIT como testigo de la firma. Presidente, para terminar, simple y llanamente el mensaje al Congreso de la República. En medio de esta situación laboral necesitamos el apoyo del Congreso para los 6 elementos para ayudar a los jóvenes, a las mujeres, a la población discapacitada, nuestros aprendices y el reenganche de todos los trabajadores. En este proyecto de transformación social solidaria salvaremos nuevos puestos de trabajo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro Ángel Custodio. También hay algo muy importante, el servicio público de empleo. Una herramienta que hemos profundizado a través de la tecnología y quiero que vean ese testimonio de un papel que ha cumplido esta agencia, pero además, qué mejor que la voz de un beneficiario. Tengo 20 años, soy actualmente estudiante de economía y las razones por las cuales yo laboro es para poder obtener ingresos, para poder costear mis gastos de estudio y también poder costear los semestres. Encontrar un empleo no fue nada fácil, pero al poder ser seleccionado fue una sensación inmensamente satisfactoria. Creo que las empresas deben de darle oportunidades a la gente joven y sin experiencia, porque normalmente se pide mucha experiencia y hay gente que no cumple con los requisitos. Deseo darle un fuerte agradecimiento a la Unidad del Servicio Público de Empleo y a la Agencia de Empleo de Confenalco Quindío que me permitieron poder dar mis primeros pasos para formar mi camino ya como profesional, ya que pude obtener experiencia laboral, algo que es muy difícil para los jóvenes de hoy en día. Y también para hablar de las herramientas y beneficios a la clase media en nuestro país, y particularmente en un sector que es tan importante como el de vivienda, donde las familias se convierten en propietarias. Está con nosotros el ministro Jonathan Malagón, está en Pereira. Pero antes de escuchar sobre los programas de financiamiento, los programas de garantías para la clase media y la vivienda de interés social, quiero que veamos un testimonio que resume el alcance que han tenido estas herramientas también de protección de los más vulnerables y la clase media de nuestro país y que esperamos profundizar a lo largo del año 2021. El sector vivienda se sigue consolidando como el gran protagonista del compromiso por Colombia. Con la estrategia de los 200.000 subsidios, bis y no bis, la vivienda no solo contribuye a la reactivación económica del país, sino que se convierte en un poderoso instrumento de equidad. Gracias a esta iniciativa, 65.000 familias han cumplido el sueño de tener casa propia con la ayuda del gobierno del presidente Iván Duque. Del total, 49.000 familias compraron una vivienda de interés social, mientras que las 16.000 restantes hicieron uso de estas ayudas para adquirir una vivienda no bis. Pero no es solo a través de la construcción de vivienda nueva que el sector edificador aporta a la reactivación económica y social del país. Gracias al programa Casa Digna, Vida Digna, más de 500.000 de familias se han beneficiado de mejoramientos de vivienda, entornos y titulación. Cientos de miles de hogares hoy cuentan con baños, cocinas, pisos, paredes y techos dignos. Estos buenos resultados explican el gran momento del sector vivienda. Entre enero y marzo de 2021, más de 56.000 familias compraron una vivienda, siendo el mejor primer trimestre de la historia del país. Además, se iniciaron más de 42.400 viviendas, el valor más alto del que se tenga registro. Esto último le permitió al sector superar el 1.000.000 de trabajadores en marzo de 2021. El gobierno del presidente Iván Duque también es un gobierno de regiones. Por eso en el departamento de Risaralda se construirán 2.200 viviendas de interés social que generarán empleo local y permitirán que más familias risaraldenses cumplan el sueño de ser propietarias.
Hoy es un día muy importante para el departamento de Risaralda. Vamos a construir 2.200 viviendas de interés social y prioritario en 8 municipios del departamento. Es la primera vez, además, que en más de 10 años se estructuran proyectos de gran envergadura en el occidente. Y quiero agradecerle al Gobierno Nacional, en cabeza suya, señor Presidente, y del Ministro, por el apoyo en la estructuración de los proyectos y la disponibilidad de subsidios para que más familias del departamento de Risaralda puedan cumplir el sueño de tener su casa propia. Y justamente también para entonces abordar el alcance de estos programas, ministro Malagón, yo le pido el favor que hablemos de manera muy concreta de ese beneficio a la clase media colombiana y a las familias más vulnerables con los esquemas de subsidios. Buenas noches, presidente, compañeros de gabinete colombianos. Todos los indicadores del sector edificador apuntan a lo mismo. Aquí no hay espacio para incertidumbre, para interpretaciones. Los números, las cifras son incontestables. Las de comercialización de vivienda, las de empleo, las de subsidios. Estamos en el mejor momento de la historia del sector de construcción, en particular el sector edificador. Hace 11 meses, presidente, en este mismo espacio, en Prevención y Acción, el 29 de mayo, más precisamente, lanzamos nuestro paquete de 200.000 subsidios. Nuestra respuesta contracíclica, nuestra gran apuesta no solamente desde el punto de vista de recuperación, sino también desde el punto de vista de movilidad social y consolidación de la clase media. Han transcurrido 11 meses desde ese momento y en estos 11 meses hemos entregado 65.000 subsidios de vivienda, lo que antes se entregaba en 2 años y medio. Lo entregamos en 11 meses. En estos 11 meses se han comprado 214.000 casas. 214.000 colombianos, 214.000 familias han comprado vivienda. Eso quiere decir que todos los días tenemos cerca de 630 familias comprando casa. Cada vez que sale el sol, 630 familias colombianas en el marco de uno de los años más desafiantes de nuestra economía cumplen el sueño de comprar una vivienda. Y 1/3 de esas familias lo logran gracias a los subsidios del gobierno nacional. Están llenos los editoriales económicos internacionales de las crisis inmobiliarias de países desarrollados. Se registra por lo menos el peor trimestre de la historia de varios de los mejores países en primeros 3 meses del año 2021. Colombia, en el entretanto, registra el mejor indicador de iniciaciones de vivienda, el mejor indicador de compras de vivienda, y esta mañana, tal como lo señaló la señora vicepresidenta y el señor ministro de Trabajo, salieron los datos del mercado laboral, donde el sector por 4º mes consecutivo logra consolidar más de 1 millón de empleados. Presidente, un día antes de la pandemia teníamos 835.000 empleados, hoy tenemos 1.030.000. Cada 240.000 empleados se reduce 1 punto la tasa de desempleo. Eso quiere decir que este sector no solamente está generando 0 desempleo, sino que tiene la capacidad de absorber mano de obra cesante de otros sectores y se vuelve, por lo tanto, una piedra angular de la estrategia de recuperación. Usted hace una referencia sobre la importancia que tienen los programas de vivienda para la clase media. Yo quiero destacar al respecto 2 o 3 cosas. La primera, mientras entregamos más y más subsidios BIS, las familias dejan de pagar arriendo con valores inferiores a los que pagan todos los meses por un arrendamiento, logran comprar una vivienda, mejora los niveles de ingreso disponible, mejora los niveles de calidad de vida y permite movilidad social hacia la clase media. Pero 2, también tenemos subsidios a la no BIS, tenemos 100.000 subsidios. La vivienda no... Muchas gracias, ministro Malagón. Escúcheme que estamos cortos de tiempo, pero también está con nosotros la presidenta de ACOPI, el gremio que reúne a la micro, pequeña, mediana empresa, doctora Rosemary. Gracias por estar con nosotros y también rápidamente el mensaje de estas herramientas de protección del empleo como el PAEF en este año que ha sido tan complejo, los beneficios que ha traído para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también, sobre todo, doctora Rosemary, lo que significa también la extensión de estas herramientas. Muchas gracias, presidente, y a todos los que nos están escuchando. Para nosotros es muy importante el subsidio a la nómina. Desde el inicio, ACOPI presentó la propuesta
¿Por qué es importante? A pesar que de cada 3 empresas, 2 tienen afectación en producción y ventas, con este subsidio a la nómina se logró conservar el empleo, un empleo de aproximadamente 2 millones de personas representados en la micro, pequeña y mediana empresa. Y por otro lado, presidente, pudimos constatar al cruzar la información del Observatorio de la PYME de ACOPI que la micro absorbió el mayor porcentaje. Sin embargo, la pequeña empresa logró incluso en pandemia incrementar de 21 a 25 empleos en promedio. De allí la importancia, señor presidente, y la insistencia de ACOPI que se extienda este subsidio hasta finales de año y que podamos tener la oportunidad de incluir a las personas naturales de 1 y 2 empleos. Doctora Rosemary, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción y estaremos el próximo lunes también informando sobre cómo se sigue avanzando en el control de la pandemia, en la reactivación segura, también con los programas sociales y desde luego también llevando el mensaje del autocuidado que debemos seguir. Los dejo con un testimonio sobre la importancia de las vacunas y estaremos a través de las redes y plataformas digitales manteniendo información sobre los distintos temas de la gestión gubernamental. Muchísimas gracias. Avanza. Seguimos reduciendo la letalidad del virus. Colombia crece en vacunados y contamos contigo. Apoyemos el plan y acudamos a la vacuna. Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan vidas.